Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy el maestro Edgar Cruz Barba. Y yo, el maestro Pedro Joan Velázquez Huesca. Ambos somos docentes de la asignatura Historia y nos da gusto estar con ustedes aprendiendo sobre nuestro pasado. Los invitamos a seguir con las recomendaciones necesarias para cuidar de su salud, tales como lavarse continuamente las manos, mantener la sana distancia, no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. Lo cual nos ayudará a reducir riesgos y nos brindará la oportunidad de cuidarnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. En la sesión de hoy abordaremos el tema de costumbres y vida cotidiana 2, en la que conoceremos aspectos de la convivencia social de los habitantes de Nueva España, por lo que el propósito de la sesión será el de reconocer e identificar imágenes de la época y vincularlas con descripciones literarias y crónicas de la época. Pero antes de iniciar con nuestro tema, les recordamos que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invitamos a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y lápiz o bolígrafo para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. ¿Listos? ¡Comenzamos! Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para reconocernos, haremos la lectura del fragmento del artículo A cielo abierto, la convivencia en plazas y calles, de María del Carmen León Cázares, el cual forma parte de la colección Historia de la Vida Cotidiana en México, editado por el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México, en el cual el tomo 2 corresponde al periodo virreinal. Escuchen. La rutina. Apenas despuntaba el alba, por las calzadas empezaba el tráfico de jinetes, recuas, carretas y hasta hatos de ganado en tan gran número que, a pesar de su amplitud, el congestionamiento las hacía parecer angostas. Al mismo tiempo que por las acequias se deslizaban canoas y barcas que transportaban desde tierra firme el abasto cotidiano. A tan temprana hora, no solo llegaba a quienes venían a vender sus mercancías, sino también las cuadrillas de trabajadores indígenas de los pueblos comarcanos obligados a colaborar en las obras de beneficio público, como la limpieza de los acueductos, el desasolve de las acequias, el empedrado de las calles o la construcción y reparación de puentes y edificios. El amanecer se anunciaba con el toque del Ave María o del Ángelus y, poco después, empezaban las 3 llamadas para convocar a los fieles a participar en las misas matutinas. La población se animaba en el acto. Se abrían los portones de los conventos y grupos de religiosos salían apresurados, mientras iban llegando los primeros solicitantes de limosnas. Los comerciantes de la plaza aparecían entre las tablas y petates de sus propios puestos, donde algunos pernoctaban. Se encendían los anafres de los expendios de comida, y los aguadores llenaban en los surtidores de la fuente sus tinajas. Al terminar la misa en catedral, llegaban los primeros compradores, piadosos comulgantes en busca de un jarro de atole o chocolate, para reponerse del ayuno, sirvientes de familias adineradas y amas de casa de condición modesta en busca del recaudo necesario para preparar la comida del día. Entonces, se abrían los cajones, las tiendas y los talleres de los portales, y la animación de la plaza se comunicaba al resto de la ciudad. Los novohispanos acaudalados no permanecían en sus confortables habitaciones. Excursionar por los alrededores de la ciudad, tal vez de cacería, visitar los santuarios de Guadalupe o los Remedios, asistir a ceremonias litúrgicas, atender negocios, ir de compras o simplemente acudir a enterarse de las novedades que difundían los ociosos reunidos bajo los portales,
los entretenían fuera de casa a lo largo de la mañana. En punto del mediodía, con el segundo campaneo del Ángelus, se suspendían los trabajos. Era la hora destinada a la comida. Para los desocupados, la pausa se prolongaba durante la siesta, cuya terminación marcaba el toque solemne de las 3 de la tarde, dado por la campana mayor de la catedral y seguido por las del resto de las iglesias, en recuerdo de la pasión de Cristo. Por la tarde, la actividad repuntaba. El comercio callejero continuaba mientras la luz solar o la de las velas, faroles o mecheros lo permitía, pero también era el momento preferido por los acaudalados para salir en sus lujosos carruajes y literas a cumplimentar visitas, satisfacer devociones, testificar certámenes literarios, escuchar música en locutorios monjiles, asistir a las comedias, recorrer almacenes y, si no llovía, para pasear por la Alameda o navegar por el canal de Jamaica. Con el tercer llamado a repetir la salutación angélica a María, se anunciaba el anochecer. En una ciudad sin alumbrado público, de noche, las calles quedaban reservadas a los guardianes del orden, los piadosos y los audaces. Los faroles de la ronda de alguaciles apenas las iluminaban de cuando en cuando a trechos. Al escucharse el tañido de las 8, la cofradía de ánimas las recorría invitando como un pregón lastimero a dedicar una plegaria por el eterno descanso de quienes habían fallecido o se encontraban en trance de muerte y en pecado mortal. Mientras otros trasnochadores, de inclinaciones más mundanas, se encaminaban rumbo a las casas de mancebía o en busca de una buena partida de naipes, donde no faltara el vino y el tañer de una guitarra. Después del toque de queda, que marcaban las campanas a las 10, resguardados por las sombras, los asaltantes buscaban víctimas y los ladrones de casas saltaban tapias y forzaban puertas. Hasta aquí la lectura. En el texto que acabamos de escuchar, pudimos conocer algunos aspectos de la rutina diaria de los habitantes de la Nueva España. Sorprende sobre todo el bullicio y agitación de la muchedumbre en las mañanas, lo cual es algo que sigue presente en muchas de nuestras comunidades actuales. También pudimos darnos cuenta de la importancia de la religión católica entre los novohispanos, pues muchos de ellos acudían a las misas matutinas, así como el orden que imponía esta institución al establecer los principales horarios y actividades que realizaban las personas a lo largo del día. Sin duda, en la lectura notaron algunos elementos que les resultaron familiares. Y es que, efectivamente, parte de la vida cotidiana de los novohispanos, como sus costumbres y tradiciones, siguen perviviendo en muchas de nuestras propias acciones que llevamos a cabo día a día. Veamos cómo era la vida pública de los habitantes de la Nueva España. Para el estudio de la vida cotidiana de la Nueva España, son imprescindibles las descripciones que frailes, viajeros y otros realizaron sobre las costumbres, fiestas, sucesos, ciudades y diversiones. Gracias a ellos es que investigadores han podido acercarse a los aspectos privados y públicos de los novohispanos. En la sesión anterior, conocimos cómo era la alimentación, la vivienda y la vestimenta de las clases sociales de la Nueva España. Toca ahora profundizar en lo referente a la convivencia social dentro de los espacios públicos, por lo que nos apoyaremos en lo que nos registraron algunos personajes sobre estos lugares y costumbres. Para ello, es necesario considerar que las plazas de las ciudades de Nueva España fueron los principales lugares de convivencia social entre las diferentes clases sociales del virreinato. Son muy fáciles de identificar, pues debido a la traza cuadrangular de estos espacios, podemos encontrar alrededor de ellas los principales edificios religiosos, de gobierno y de comercio. Alonso de Zorita, oidor de Nueva España, describía así la Ciudad de México.
La muy grande y muy insigne Ciudad de México está bien trazada y muy bien edificada, de muy largas y anchas y muy derechas calles, y lo más de ello empedrado, y convino que fuesen anchas y derechas, porque la defensa y fortaleza de la ciudad está en la gente de a caballo. Seguramente en tu comunidad, estas calles anchas en torno a la plaza principal han sido punto de reunión entre ustedes y sus amigos para platicar y divertirse. Y ciertamente, así lo fue también en Nueva España, ya que las plazas públicas fueron sede de fiestas, mercados y algunas diversiones como el teatro, procesiones, corridas de toros, escaramuzas, entre otros. Para poder comprender el espacio público novohispano, es necesario tomar en cuenta que la sociedad novohispana era corporativa. Esto quiere decir que las dinámicas sociales, como oficios, fiestas, tradiciones, gobiernos, etc., se hacían en grupo. Otro elemento que es propio de las corporaciones y de la sociedad novohispana en general era su devoción al catolicismo, lo que se ve reflejado en el culto a Cristo, a través de sus vírgenes y santos. Así, el corporativismo y la religión son elementos sumamente novohispanos, que podremos observar en lo que estudiaremos a continuación. Pero antes, echemos un vistazo a cómo era la Ciudad de México en la época virreinal, a través del siguiente video. La metrópoli virreinal fue representada como un emblemático hervidero de actividad en la pintura anónima de gran formato Plaza Mayor de la Ciudad de México, realizada en el siglo XVIII. Rodeando el vistoso paso ritual de la corte, el ejercicio del comercio se derrama por todos lados. En el edificio del Parián, los comerciantes exponen las mercaderías venidas de Asia y Europa. En innumerables tenderetes y puestos se ofrece todo tipo de productos para todas las apetencias. La multitud va y viene, vende y compra. Una momentánea mezcla de grupos sociales, culturas y lenguas que solo la actividad mercantil podía permitir. ¿Qué se le ofrece a vuesa merced? Los mercados. El principal mercado donde se encontraba la corporación denominada Consulado de Comerciantes era el mercado del Parián, ubicado en el centro de la Ciudad de México. Los comerciantes vendían sus productos en los llamados cajones, los cuales estaban hechos de madera. Había otros mercados de un carácter más popular, al que podían asistir y comprar las personas de todas las clases sociales. Estos mercados eran el de El Baratillo y el de la Plaza del Volador, y ahí se vendían frutas, verduras, legumbres, animales y productos de segunda mano, usados e incluso robados. También recuerden que en estos lugares existían puestos de comida, donde se comían tamales, tlacoyos y otros antojitos, así como el pulque. Fray Antonio Vázquez de Espinosa nos describe otros mercados que había en la Ciudad de México, además de explicarnos la abundancia de productos que había en ellos. Hay de ordinario en la Ciudad de México 4 mercados con grandes cantidades de mercaderías, de sedas, paños y todo cuanto se pueda hallar en las más abastecidas del mundo, que son en San Juan los domingos, lunes y martes. En Santiago la hay todos los días. En Santa María la Redonda, en la Plaza Mayor, en la de Modorra y en San Hipólito, miércoles y jueves. Y en Tomatlán, que es hacia la Alvarada, hay feria de comida todos los días. Sin lo cual hay muchas y gruesas tiendas de mercaderes, oficiales de todos oficios, españoles e indios, que con primor los usan y ejercitan, de suerte que con la abundancia que hay de todo, no se carece de cosa en esta famosa ciudad. Es de notar que las costumbres novohispanas relacionadas con los mercados aún podemos identificarlas, ya que el mercado de El Baratillo nos evoca a los actuales tianguis de chácharas
donde podemos encontrar de todo tipo de productos de segunda mano. Las fiestas, como hemos dicho, el catolicismo, estaban muy arraigados en la Nueva España, por lo que las fiestas principales eran religiosas, sobre todo las dedicadas a Cristo, las vírgenes y los santos patronos. Para ello, una corporación muy importante eran las cofradías, en las cuales se reunían un grupo de personas en torno al culto de un santo, virgen o atributo de Cristo. Ellos eran quienes, año con año, se encargaban de costear las fiestas y organizar las procesiones donde paseaban imágenes religiosas. Entre las fiestas más importantes de los novohispanos destacan el Día de la Candelaria, el Carnaval, la Semana Santa, la Pascua, el Paseo del Pendón, el Día de Todos los Santos, la Navidad, entre otros. Sin embargo, la fiesta de mayor celebración era la de Corpus Christi, pues se consideraba que era en sí misma la representación completa de Jesucristo en su absoluta divinidad. La fiesta comenzaba con el tañido de las campanas, posteriormente una procesión por el centro de la urbe. En esta desfilaban tanto las autoridades civiles como las religiosas, además de los distintos gremios. Finalmente, se encendían fuegos pirotécnicos. Uno de los símbolos más importantes de esta fiesta religiosa era la llamada tarasca, que simbolizaba al diablo, la herejía y la idolatría, que serían vencidos por la gracia de Dios, según sus creencias. Y se decía en aquellos tiempos que no había procesión sin tarasca. La tarasca era una enorme y horrorosa figura de cartón que representaba a un dragón deforme que a veces llevaba varias cabezas y que generaba espanto, generalmente sobre todo entre las mujeres y los niños. Al lado de esta figura regularmente se formaba la enorme procesión popular, compuestas también por los miembros del ayuntamiento de la ciudad, las cofradías, parroquias y los gremios. Es probable que en sus comunidades también tengan, entre otras, una fiesta importante al año dedicada a un santo patrono o virgen. Sin duda, esa celebración llevada a cabo en donde vive tienen un origen colonial. Sería genial que pudieran investigar sus orígenes y verificar si es así. Las costumbres. Existen en la actualidad diversas costumbres provenientes de la época colonial. La mayoría de ellas son producto del mestizaje cultural, como lo es la comida, de la cual aún disfrutamos el mole, tamales, a los que se les añadió carne de pollo, res o cerdo, o los tacos de carnitas. Una costumbre que se considera muy mexicana y tiene su origen en la época colonial es la charrería, que en un principio era practicada por los llamados chinacos, quienes posteriormente se convertirían en los actuales charros. Esto último se popularizó con la llegada del caballo a América. Un elemento fundamental que surgió en la Nueva España, producto del mestizaje cultural, fueron las danzas y la música regionales, que retomaron elementos prehispánicos y africanos relacionados ahora con festividades católicas. En la actualidad, por ejemplo, podemos ver danzantes concheros quienes realizan danzas en alguna fiesta patronal o en algunas plazas de los estados de la República. Podemos, por ejemplo, oír las marimbas, instrumentos musicales que son de origen africano. Una danza muy practicada era la del palo volador, de la que había una representación en el centro de la Ciudad de México, precisamente en la llamada Plaza de El Volador. Otro elemento que en la actualidad ya no es vigente, pero que se realizaba en aquella época, eran las corridas de toros y las peleas de gallos. Las primeras se realizaban en las fiestas y tenían lugar en las plazas de toros, así como en las calles. Las peleas de gallos se realizaban en palenques.
Otras diversiones que tenían los novohispanos, sobre todo los de la Ciudad de México, eran los paseos en la Alameda, donde los varones cortejaban a las mujeres. Thomas Gage, un viajero de origen inglés, nos describe qué pasaba en esas tardes coloniales en la Alameda. Los galanes de la ciudad se van a divertir todos los días sobre las 4 de la tarde, unos a caballo y otros en coche, a un paseo delicioso que llaman la Alameda, donde hay muchas calles de árboles que no penetran los rayos del sol. Vense ordinariamente cerca de 2,000 coches llenos de hidalgos, damas y de gente acomodada del pueblo. Los hidalgos acuden por ver a las damas y ser de ellas vistos, estas a cortejar y ser cortejadas, unos seguidos de una docena de esclavos africanos y otros con un séquito menor, pero todos los llevan con libreas muy costosas y van cubiertos de randas, flecos, trenzas y moños de seda, plata y oro, con medias de seda, rosas en los zapatos y con el inseparable espadín al lado. Las señoras van seguidas también de sus lindas esclavas, que andan al lado de la carroza tan espléndidamente ataviadas como acabamos de describirlas. Otro paseo era el que se hacía con canoas en el canal de Jamaica. En ese lugar se daban cita músicos, vendedores de flores y comida, los cuales le daban al lugar un toque de alegría. Así nos lo consigna Giovanni Francesco Gemelli Careri, quien describe cómo se divirtió en ese paseo. Después de comer, fui a divertirme al Canal de Jamaica, que es un barrio acomodado de México. Se pasea allí en canoas, o sea, en barcas, y si se quiere también por tierra. Va en aquellas gran número de músicos y cantores, hombres y mujeres que compiten entre sí en mantener la perfección de su canto. En las orillas del canal hay algunas pobres casas de indios y hosterías para tomar refrigerantes, esto es, chocolate, atole, tamali. El domingo, día 5 de mayo, estuve muy contento en el paseo de Jamaica. El canal se veía lleno de canoas en que se divertían hermosas damas, muy bien vestidas y adornadas con penachos del Perú. Estos son formados de suavísimas y blancas plumas de medio palmo de largo y se compran a precio subido. El lunes, día 6, convidado por don Miguel de Iturrieta, que me hospedaba en su casa, fui otra vez a pasear a Jamaica con su mujer y su cuñada, en una canoa bien provista de todo lo necesario. Comimos en Iztacalco, donde maté muchos patos, y en la tarde volvimos a la casa. También fue importante para la diversión de los novohispanos asistir al teatro, donde generalmente se presentaban comedias. De entre los vicios que se podían encontrar en las fiestas era el consumo de pulque y chinguirito, aguardiente, además de los juegos de azar, sobre todo el de las cartas. El consumo de alcohol en estos eventos ocasionó casos de riñas y enfrentamientos. Como pueden observar, algunas de estas costumbres novohispanas sobreviven hasta nuestros días, por lo que es nuestro deber reconocerlas y preservarlas. Hemos llegado al final de la sesión. En ella aprendimos la importancia de los testimonios de los frailes, cronistas y viajeros para reconstruir aspectos de la vida cotidiana de la Nueva España. Aprendimos que el espacio público de convivencia entre los novohispanos eran las plazas de las ciudades, donde se relacionaban la mayoría de los miembros de la sociedad y que fueron escenarios de mercados, fiestas y entretenimientos como teatro, danzas, corridas de toros, entre otros. También pudimos comprender que muchas de estas fiestas y costumbres aún se llevan a cabo en la actualidad, en las numerosas comunidades de nuestro país, por lo que nuestro pasado virreinal sigue presente al momento de celebrarlas. Pero, ¿qué pasaba en otras partes del mundo mientras esto sucedía en Nueva España? Vamos a nuestra sección de Mientras tanto en el mundo. ¿Sabías que en el siglo X y VII Italia no existía como la conocemos actualmente? En efecto, Italia
como país surgió después de un proceso de unificación comprendido entre 1848 a 1870. Antes de ello, se conformaba por reinos y repúblicas independientes como Venecia, Génova, la Toscana, estados pontificios, entre otros. Giovanni Francesco Gemelli Carini, viajero que visitó Nueva España, provenía de Nápoles, que en el siglo XVII seguía perteneciendo al Imperio Español, de ahí que pudiera transitar fácilmente por Filipinas y Nueva España. Antes de despedirnos, les proponemos el siguiente reto. Utilizando la información aprendida en esta sesión, completen el siguiente cuadro sinóptico de la vida cotidiana de la Nueva España en el espacio público. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.